Hola alumnos de octavo básico, les habla la profesora Nadia Araya de Artes Visuales, de enseñanza media. Estoy haciendo este video porque algunos alumnos no pudieron asistir a la clase en Zoom que tuvimos la vez anterior, y además que la clase no se pudo grabar por problemas técnicos, así que me pidieron que volviera a hacer esta clase, pero esta vez grabada. Entonces, vamos a partir con nuestra clase, que es sobre el paisaje. Recuerden que estamos en la unidad de paisaje y persona. Entonces nuestra clase se va a llamar La perspectiva en el paisaje porque es eso lo que vamos a aprender. Entonces el objetivo es reconocer elementos del lenguaje visual, como la perspectiva, por ejemplo, en un entorno natural y aplicarlos en el dibujo de un paisaje. Entonces, la perspectiva en el dibujo, ¿qué es? Es el arte que se dedica a la representación de objetos tridimensionales en una superficie plana o bidimensional, con la intención de recrear la posición relativa o profundidad de dichos objetos. Por ejemplo, en términos más simples, la perspectiva nos ayuda a determinar visualmente la profundidad de un paisaje, ¿ya? O de los objetos. Por ejemplo, para volver atrás, en el dibujo que se ve al fondo de esta diapositiva hay un paisaje, ¿verdad? ¿Qué elemento se ve más cercano que el otro? ¿La vaca o el trigo? Claramente el trigo, siendo que nosotros conocemos el trigo en comparación con una vaca, claramente el trigo es más pequeño. Pero en términos visuales y en el dibujo, toda aquella cosa que esté más cerca siempre se va a ver más grande que aquella que esté más lejos, ¿ya? Ese es el principal, es lo principal, digamos, de la perspectiva. Acá tenemos un ejemplo de un paisaje plano, que si ustedes ven, está todo en una misma dimensión, ¿ya? Es bastante plano, no hay profundidad, no hay perspectiva, ¿cierto? Sin embargo, acá ya tenemos un paisaje que se acerca un poco más a la realidad. Hay que recordar que la perspectiva nos ayuda a entender esta noción de lo real. Por supuesto que todo va a ser un dibujo y no va a ser real, pero sí nos acerca a esta representación de realidad. Y también aquí vemos cómo se proyecta la profundidad con la perspectiva, la profundidad en el paisaje. Entonces, este es un paisaje más bien tridimensional, y aquí tenemos el cuadro comparativo, que también se los mostré a aquellos que asistieron a esta clase de Zoom, donde tenemos estos dos recuadros, uno azul y uno rojo, y la pregunta es, ¿cuál de los dos es un paisaje plano? La respuesta correcta, que contestaron muchos muy bien ese día, es que el paisaje plano es el azul. Ya, con lo que expliqué recién, está todo en una misma dimensión, a diferencia del recuadro rojo que tiene un paisaje en perspectiva, donde se ve claramente que hay una profundidad y hay un tamaño relativo de los elementos. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, que se ve más cerca las personas o el edificio, siendo que los edificios son muy grandes al lado de una persona, pero insisto que en términos de dibujo, acá se puede ver que los edificios están pero muy pequeños, están muy al fondo, muy profundos, ¿ya? Y eso es justamente lo que nos genera la perspectiva, esta idea de proyección justamente en la obra que observamos, ¿ya? Entonces en la perspectiva se define como el arte de representar los objetos en la forma y disposición con la que las observamos. Entonces nos sirve para poder determinar la profundidad, la atmósfera y también, por supuesto, hacer esta idea de realidad de paisaje en el dibujo, ¿ya? La perspectiva lineal es lo mismo que la perspectiva en el dibujo, pero también se conoce como perspectiva lineal, ¿ya? Esta está compuesta por puntos de fuga, que pueden ser uno o dos, pero nosotros solamente ahora vamos a ver un punto de fuga, ya que es donde se unen todas las aristas o todas las diagonales o todas las líneas que de alguna manera generan esta idea de profundidad,
de perspectiva. Para ello también necesitamos medir este punto de fuga dentro de una línea que se llama la línea del horizonte. Esta línea se va a encontrar al final, ¿verdad?, de nuestro paisaje, a la altura de nuestros ojos. Cómo nosotros observamos esta línea. Para que quede mucho más clarito, lo vamos a ver acá. Aquí tenemos un paisaje y ahí se está estableciendo dónde está la línea del horizonte. A esa línea celeste que vemos en la pantalla la vamos a llamar línea del horizonte. Ahora vamos a ubicar el punto, que es ese rojito que está ahí, al cual vamos a llamar el punto de fuga, ¿ya? Punto de fuga. Ya teniendo esta base, nosotros ya podemos empezar a dibujar nuestro paisaje con perspectiva. Esto es lo principal. Desde ahí, desde ese punto, van a nacer todas las diagonales, ¿ya? Aquí hay un ejemplo también para que ustedes puedan ver cómo se proyecta esta visión. La parte que dice nivel del ojo es la línea del horizonte, y esto es un ejemplo que tiene dos puntos de fuga, pero nosotros solamente vamos a ocupar un punto de fuga como se ve en este ejemplo geométrico, ¿ya? Es todo geometría. Aquí también hay un ejemplo ya realizado de un trabajo de un estudiante, ¿verdad?, que está con esta idea de perspectiva lineal en el paisaje, ¿ya? La idea de esta clase es que ustedes pudieran haberla hecha junto conmigo, pero atendiendo a las circunstancias, les voy a mostrar un video explicativo que voy a ir narrando qué es lo que tienen que hacer en el fondo, ¿ya? Bueno, ahí estoy yo haciendo este dibujo, que lo que ustedes tienen que hacer, tampoco ya más boceteado para poder grabarlo y que sea más fácil de entender, de explicar. Y lo que yo hice primero fue una línea, que es lo primero que usted tiene que hacer en su soporte, que sea croquera, blog o como sea, que tenga para dibujar su línea recta que va de manera horizontal. Recordemos que esto es horizontal y lo que está así es vertical. Entonces, esta línea se va a llamar línea del horizonte. Ahí está, vuelvo de nuevo. Y ya establecí el punto de fuga, que es el punto que está al centro. Desde ahí van a ser todas nuestras diagonales. Es decir, como se está haciendo en el dibujo, se va a realizar esta perspectiva. Ya teniendo esta base, podemos comenzar a dibujar. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Dibujar la línea del horizonte, establecer el punto de fuga y de ahí empezar a dibujar las diagonales. Se pueden ayudar de una regla si quieren, pueden hacerlo perfectamente, no hay problema. Y ahí ya se ve cómo yo estoy rellenando guiándome a través de el punto de fuga y estar estableciendo estas líneas para hacer el relleno, por así decirlo, de este paisaje, que son los edificios, que son las ventanas, la calle, ustedes pueden agregar a autos si quisieran. Ahora, esto es un ejemplo, ustedes pueden hacer un paisaje que sea, ya sea de un campo, de una playa, inclusive se podría, pero para que tengan más ejemplos de cómo hacerlo, pueden perfectamente también buscar en YouTube cómo dibujar un paisaje fácil en perspectiva, van a salir muchos ejemplos, y también pueden buscar ejemplos en Google y escribir paisaje de dibujo en perspectiva y también van a encontrar muchísimos ejemplos, ¿ya? Idealmente hubiese sido mucho mejor que usted hubiese participado del video, perdón, de la clase online para poder resolver las dudas. A mí ya me han llegado muchos trabajos, no se desalienten, al principio puede ser que no les quede muy bien, es normal, estamos todos aprendiendo en esto, ¿verdad? Así que la idea justamente es practicar para que pueda resultar mejor el paisaje. Ya, aquí yo tengo el dibujo que les presenté ese día. Ya si ustedes ven, son puros bocetos, son líneas, 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 pero que si yo me alejo, se puede armar mucho mejor la panorámica y se puede entender el paisaje. No es necesario que quede perfecto, ¿ya?
Atrévanse, tírense con las líneas, dibujen, practiquen y van a dar cuenta cómo van a mejorar esa técnica en el dibujo, ¿ya? Espero que les haya servido, ojalá podamos tener buenos resultados con esto y los quiero, cuídense mucho, no salgan de sus casas y si tienen dudas, pregúntenme, ¿ya? Les voy a dejar, antes de salir, voy a dejarles mi correo para que puedan ustedes eh, puedan mandarme los trabajos, ¿ya? Para que ustedes puedan mandarme los trabajitos. Esta es una pregunta que dejé planteada al final de la clase, que para qué nos sirve la perspectiva en el dibujo. Muchos me contestaron muy bien, como por ejemplo para la profundidad, para generar más realismo, etc. ¿Ya? Tuve muy buenas respuestas y aquí está la actividad de lo que tienen que hacer, que va a ser evaluado. No se estresen, dense el tiempo, toda esta semana si quieren, yo les di toda esta semana, pero para aquellos que no tuvieron en la clase, vamos a extender el plazo, por supuesto. Cualquier duda me pueden escribir a mi correo o también al Facebook Nadia Artes. Y eso es todo, ¿ya? Chao, chao, que estén muy bien. Espero sus trabajos y sus comentarios. Saludos.